se manifiesta la decadencia propia de la degeneración de la vida. Da igual que hablemos de ciencia, arte, religión o filosofía. Lo que niega la vida debe ser superado y abandonado, y por ello, aunque se adapte a diferentes disciplinas, las críticas de Nietzsche tienen una meta compartida: la razón humana. El nihilismo. Dentro de la filosofía nietzscheana, el término nihilismo tiene al menos dos significados. Nihilismo activo, signo de la voluntad de poder de la persona que supera la angustia inicial que provoca la muerte de Dios. Nihilismo pasivo, la decadencia propia de la persona que se hunde en la falta de referentes y que vive desfondado sin llegar a abrazar los valores de la vida. La clave para diferenciar ambos tipos de nihilismo reside en la voluntad de poder. Si la voluntad de poder se reduce, aparece el nihilismo pasivo. En la vida es la forma de vida derivada de la pérdida de todo tipo de referentes. Y Nietzsche piensa que está a punto de surgir en Occidente. Todos los valores que ha creado Occidente son falsos, decadentes y negadores de la vida, hijos de la voluntad de la nada. Cuando todos estos valores supremos muestran sus debilidades, surge la angustia y la inquietud propia del nihilismo pasivo. Dios, la verdad, el bien y el mal se convierten en palabras vacías, y el hombre reflexivo potenciado por Sócrates, Platón o Descartes no encuentra una piedra segura sobre la que levantar su reflexión y su vida. Cuando todo esto ocurra, habrá llegado el tiempo del último hombre, aquel que se deja vencer por este desfondamiento y que vive angustiado, temeroso, deprimido ante la tristeza de un mundo ilusorio que se derrumba ante su mirada. El nihilismo pasivo se entristece ante la total falta de sentido, pero existe una respuesta a esta crisis y viene proporcionada por el nihilismo activo. Es la fuerza capaz de sobreponerse a la crisis del nihilismo pasivo y está potenciada por una enérgica voluntad de poder. El nihilista activo no espera a que los valores se derrumben, los destruye él mismo, siendo capaz de sustituirlos por sus propios valores. La voluntad de poder crea destruyendo y destruye en su acto de creación. Este nihilismo activo será el que conduzca a Nietzsche a desarrollar una crítica radical contra dos de los fundamentos de Occidente, la filosofía y la moral. Crítica a la filosofía. Los grandes referentes de la filosofía occidental han sido para Nietzsche sus grandes traidores, responsables de la corrupción que provoca el predominio de la razón sobre la vida. Sus críticas se dirigen contra Sócrates y Platón. Sócrates fue encargado de que Apolo se impusiera sobre Dioniso, con lo que la razón dominó sobre la vida. Su discípulo Platón despreció el mundo que nos rodea, a la vez que se inventó uno nuevo, en el cual se encontraba la verdad y el bien. El idealismo de ambos esconde en realidad la decadencia, el temor ante la vida irracional y el mundo, el miedo al instinto desordenado y dionisíaco, la angustia ante la finitud y la muerte. Es un consuelo metafísico propio de la debilidad humana. De entre todos los filósofos, solo Heráclito se salva. Muchos de sus fragmentos aparecen en las obras de Nietzsche y sus ideas están detrás de conceptos como el eterno retorno. El resto se ha dedicado a conceptualizar, a negar la vida con conceptos como ser,
yo, sustancia, cosas en sí, causa. Son estos conceptos los responsables del desprecio a los sentidos y una valoración excesiva de la razón. Se debe luchar contra este racionalismo con una aceptación contundente de lo único que nos es dado, los datos de los sentidos, la apariencia. La filosofía debe regresar a las tesis heraclíteas. La metafísica se equivoca al separar la apariencia y la esencia, el mundo aparente y el mundo verdadero. La única verdad es la apariencia y los conceptos metafísicos son obstáculos que nos separan de las cosas. El que quiera pensar con libertad debe deshacerse de ellos, destruirlos para retornar el contacto directo con la realidad. A esta teoría fenomenista le añade Nietzsche un tono claramente pragmático. La verdad va unida siempre al interés. Es verdadero para cada individuo lo que aumenta su voluntad de poder, lo que hace que la vida se expanda. Las consecuencias subjetivistas son inevitables, pero no preocupan demasiado al filósofo alemán, que reconoce abiertamente que no hay hechos sino interpretaciones. Todo es perspectiva, punto de vista ligado al interés propio. La verdad no existe y su lugar es ocupado por la verdad de cada uno, aquella que a cada uno le interesa. Crítica a la moral. Si las críticas a la ciencia y la religión siguen la estela abierta por la crítica a la filosofía, la crítica a la moral sí que aporta nuevos enfoques sobre los que merece la pena detenerse. Así, la genealogía de la moral es un ejemplo paradigmático de la aplicación del método genealógico. Nietzsche indaga en el origen y evolución de los conceptos morales, descubriendo que su significado no siempre ha sido el que la moral suele recoger. A través de un estudio etimológico e histórico, Nietzsche llega a esta conclusión. Las palabras que en diversas lenguas significan bueno, significaron originalmente noble, aristocrático, un sentido opuesto al significado de malo, referido siempre a vulgar, plebeyo. Como se ve, ambos conceptos no tenían significado moral. Habían sido creados por los nobles y poderosos para separarse del pueblo. Solo con el paso del tiempo ambas palabras adquieren un sentido moral que lleva a un segundo plano las implicaciones originales de estos términos. Los que eran malos, los plebeyos, esclavos, débiles, pasan a denominarse buenos, mientras que los buenos, poderosos, nobles, aristócratas, son ahora los malos. Los judíos fueron, según Nietzsche, los que iniciaron esta transmutación de los valores, que después fue seguida por los cristianos. La religión estaría así en la base de un movimiento tan revolucionario como falseador de los valores originarios. De este modo, los plebeyos imponen sus valores sobre los nobles. La compasión, el perdón o la caridad, prácticas que solo tienen sentido entre los débiles, logran que otros valores como la soberbia, la fuerza o la rotunda afirmación de la vida sean despreciados y valorados de un modo negativo. Triunfa así una moral de la mediocridad y el resentimiento, una moral que niega la vida, el impulso y el sentimiento, y que está en el origen de la decadencia y el nihilismo que caracterizan a Occidente. Si la moral en que vive el hombre contemporáneo es una negación de la vida, una imposición de la razón, debemos derrumbarla para retomar los sentidos originales de las palabras bueno y malo. Por eso Nietzsche
muestra la esperanza en que en un futuro no muy lejano la moral de los nobles ocupe el lugar que le corresponda. Surgirá así un nuevo hombre, el superhombre, y se podrá vivir más allá del bien y del mal, recobrando aquella inocencia de niño que juega la vida, interpretándola como una obra de arte, llevando a la práctica el mensaje de Zaratustra. Balance final: vivir y pensar después de Nietzsche. La contundencia y radicalidad de la filosofía de Nietzsche revolucionaron la evolución posterior del pensamiento occidental. Su crítica a la filosofía y la moral es, en el fondo, un ataque a toda la modernidad. Si el racionalismo trata de fundar el conocimiento en la razón y la ilustración aspira a realizar en el terreno moral y político algunos de sus ideales prácticos, Nietzsche viene a decirnos que todo este proyecto moderno es en realidad decadente, que niega la vida y que debemos abandonarlo. El poder del planteamiento nietzscheano desborda lo puramente filosófico. La historia del siglo XX en Occidente es, entre otras cosas, el relato de la pérdida de referentes absolutos, crisis de la religión, hundimiento de los valores tradicionales y la moral, ausencia de fundamentos sobre los que vivir. Esta situación es una confirmación de que las ideas de Nietzsche, formuladas quizás de un modo demasiado extremista, no iban tan desencaminadas, pero si en la vida de nuestro tiempo podemos encontrar algunas de las tesis de Nietzsche, mucho más se percibe su huella en el campo de la filosofía. Su ataque a la modernidad y a sus valores asociados sobre una nueva época en filosofía, la posmodernidad, se trata de un concepto complejo y difuso sobre el que no existe acuerdo, pero podríamos concretarlo precisamente en la superación del proyecto moderno, demasiado obsesionado con la razón, para abrirse a todas instancias del ser humano, el arte, los sentimientos. Para filósofos tan dispares como Foucault, Derrida o Deleuze, el proyecto moderno está acabado y es necesario plantear nuevas formas de vida y nuevas ideas que se escapen a la razón. Sin embargo, quedan abiertos interrogantes complejos. ¿Cómo pensar? Ejercicio que parece propiamente racional, desde fuera de la razón. La crítica nietzscheana a la filosofía afecta sus propias ideas, que son también filosóficas. ¿Cómo criticar